Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer entrevistado, Ricardo Aboaguad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, Ricardo. Hola, José Francisco, Mara, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y con los auditores. Bueno, empecemos conversando, Ricardo, sobre esta columna que escribiste hace pocos días en La Tercera, que se titula Envidia, a propósito de una visita que hiciste a México respecto al resguardo del patrimonio en ese país. Es bien interesante el caso mexicano porque obviamente tiene unos privilegios culturales que uno diría, bueno, son ya eso ya es envidiable, pero además, y en lo que recalca tu columna, es cómo los mexicanos cuidan ese patrimonio, lo cuidan activamente y la ciudadanía está comprometida con eso, a pesar de que obviamente México enfrenta problemas que son durísimos, ¿verdad? Y en algunos lugares podríamos decir, oye, no hay Estado de Derecho, tienen un montón de problemas, pero en esto se destacan, a diferencia de muchas veces en nuestro país, que cosas patrimoniales que tiene, no solamente no las cuidamos, sino que las destruimos. Mira, José Francisco, ese es justamente el punto. Nosotros estamos acostumbrados a imaginar que, bueno, los europeos tienen su patrimonio en un magnífico estado porque disponen de fondos que nosotros no tenemos, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que ahí está justamente el punto interesante del caso mexicano, que tienen muchos problemas, algunos bien parecidos a los nuestros, incluso algunos más graves, ¿no es cierto? Particularmente en cuestiones de seguridad. México es un país que aparece frecuentemente en la prensa hablando del nivel de inseguridad en la que viven algunos de sus habitantes en determinados lugares. Y últimamente, al mismo tiempo, asociado a cuestiones como carteles, narcotráfico, fentanilo, aranceles, etcétera. Puras cuestiones complejas. Y con toda esa situación, cuando uno recorre los cascos históricos de ciudades patrimoniales mexicanas, que son muchas, están impecables, no están rayados, el comercio ambulante está controlado, existen naturalmente comercios así, vernáculos de mercados, de comida, artesanía, pero en lugares previamente determinados, organizados. Además, la gente está extraordinariamente orgullosa de ese patrimonio. Y por último, José Francisco, uno podría decir, no, bueno, es que México tiene una cantidad de patrimonio gigantesco. Eso es, por supuesto, una suerte maravillosa heredada de la historia, pero también es una responsabilidad y un compromiso, porque nosotros, que tenemos menos patrimonio que el mexicano, no nos las arreglamos para que esté en esa misma situación. En cambio, ellos, que tienen que diversificar los fondos entre una enorme cantidad de sitios patrimoniales, lo están haciendo impecable. Por eso que creo que es un modelo a analizar. Ricardo, y en esa línea, porque pareciera que siempre un poco para todas las cosas hablamos de la institucionalidad y que alguien más se haga cargo de mantener las cosas bonitas, de hacer las cosas bien, pero muchas veces el problema recae más bien en la ciudadanía, porque nosotros de repente vemos nuestras calles rayadas, Valparaíso, que ha sido un ícono de nuestro país, hoy día es prácticamente un basural. Rayan la cúpula del Museo de Bellas Artes como si nada, como me pareciera un deporte, una gracia hacerlo. Y la verdad es que te quería preguntar cuál era tu visión de nosotros como sociedad, los chilenos, en cuanto al resguardo de lo nuestro, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones y la responsabilidad finalmente que tiene una sociedad. Es clave, ¿no es cierto? En el caso mexicano hay una buena institucionalidad de protección del patrimonio. Con orgullo, yo creo que tiene que ver con unas reglas del juego de la vida colectiva que se han ido deteriorando de una manera muy acelerada desde el estallido a esta parte, a partir del cual de alguna forma se instaló la idea de que tener necesidades legítimas o no, muchas veces son legítimas, por supuesto, justifica que yo decida hacer justicia por mi propia mano, y a veces esa justicia implica la destrucción de bienes patrimoniales que nos pertenecen a todos. Yo creo que es algo que se produjo, creo que es algo que no hemos sabido revertir, pero mientras que esa noción esté instalada, es súper difícil que tengamos ciudades como las que anhelamos, nos merecemos, etc. De hecho, incluso, Mara, déjame decirte una cosa, una buena parte de los meses inmediatamente después de votar, el ponio las iglesias, los edificios, cuando algunos alegamos
esto no era posible. Incluso desde el gremio hubo una crítica diciendo, oye, ¿cómo se te ocurre preocuparte de los edificios cuando en realidad lo importante es la gente? Como si preocuparse de los edificios y de la ciudad no fuera preocuparse de la gente. Esa es nuestra disciplina, esa es nuestra profesión. Claro. Y ahí, en ese sentido, Ricardo, otra cosa que puede afectar el patrimonio, o al menos desafiar la puesta en valor al patrimonio, es el progreso, ¿verdad? Y el desarrollo de la ciudad, y cómo conversa la modernidad con las cosas que queremos resguardar y que nos identifican en ciertos lugares, en ciertas ciudades o en los países. ¿Cómo uno puede amalgamar estas dos ideas cuando muchas veces o nos pasamos de un lado para otro, como o no nos importa el progreso y votamos, o sea, nos importa el progreso y votamos todo y hacemos todo de nuevo, o por el otro lado empezamos a, como en lo que ocurre algunas veces en Chile, por defensa del patrimonio cultural a veces, interrumpir proyectos de desarrollo que muchas veces no deberían ser interrumpidos por cierto resguardo excesivo, por llamarlo de forma elegante, algunas cuestiones en la permisología chilena. Mira, José Francisco, mucho de lo que estás mencionando pasa por la aprobación de la ley de patrimonio que duerme el sueño de los justos en el Congreso, como tú sabes, ¿no es cierto? Una ley que está prácticamente lista y que debería haberse aprobado hace un buen tiempo y que de alguna manera zanja este tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros no hemos logrado encontrar un equilibrio. La palabra detrás de todo esto que tú estás mencionando, detrás de este equilibrio frágil pero fundamental, se llama planificación. Se trata de ser capaces de velar porque el país pueda crecer, el país pueda desarrollarse, puede haber nuevos proyectos, entre otras cosas de vivienda, que tenemos una crisis gigantesca, al mismo tiempo protegiendo el patrimonio. Yo creo que se nos ha pasado la mano en un sentido, se nos ha pasado la mano en el otro, y hoy día la verdad es que es cierto que no hemos logrado ese equilibrio tan fundamental. Pero el país tiene que crecer, naturalmente. Bueno, estamos conversando con Ricardo Abuabad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, precisamente yendo al área de la crisis de vivienda, la planificación, mencionaste la planificación como un eje fundamental de las ciudades. ¿Cuál es, en términos generales, para los que no nos entendemos bien en el urbanismo, cuáles son los grandes desafíos en cuanto a la crisis de vivienda que tenemos actualmente y también al crecimiento? Porque no solo tenemos este problema hoy día con los campamentos, con la falta de construcción, sino que lo vivimos este invierno con ciertas inundaciones en cuanto a la crítica debido a la falta de áreas verdes que puedan absorber también la cantidad de lluvia cuando cae. Entonces, la planificación general de las ciudades hoy día, ¿cuáles son esos grandes desafíos para un país como el nuestro que enfrenta desde terremotos hasta lluvias en distintas partes y con distintas intensidades? Mara, yo creo que lo que nosotros tenemos entre manos hoy día es una situación bien compleja, porque estamos viviendo una crisis de acceso a la vivienda muy importante. Mientras que los que empezábamos la vida laboral hace unos cuantos años atrás, podíamos pensar en acceder a una vivienda, hoy día esa cuestión se está volviendo cada vez más difícil. Y no solamente para los grupos más vulnerables, que eso por supuesto, sino que incluso para los grupos medios y para los grupos profesionales, el conseguir un crédito, el poder pagarlo, en vivir en los barrios a los que ellos aspiran, o en los barrios incluso de sus padres o mejores. Claro. Todo eso se ha vuelto algo realmente cuesta arriba. Yo creo que si yo tuviera que centrar hoy día los grandes o mencionar los grandes problemas de nuestras ciudades, mencionaría la crisis de la vivienda, que a su vez tiene varias crisis abajo, ¿no es cierto? Tienes la crisis de los campamentos, la crisis del crimen organizado al interior de los campamentos, la crisis de resolver el acceso a la vivienda a los grupos vulnerables, de los grupos medios, de los grupos migrantes. También mencionaría de una manera súper radical el deterioro gravísimo de los cascos históricos, sobre todo los cascos históricos patrimoniales de Santiago y Valparaíso. Yo esa cuestión la encuentro gravísima, que a su vez también tiene subfamilias debajo, como por ejemplo la seguridad en ese tipo de lugares, el control del comercio ilegal, la recuperación de los espacios públicos, la recuperación de los edificios patrimoniales. Y si tuviera que agregarle 2 o 3 cuestiones más, te diría que
probablemente la coordinación interministerial, que hace que en general la estructura de nuestras ciudades se piensa o desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, decir vivienda y ciudad, o del Ministerio de Transporte, es decir, desplazamiento, o desde el Ministerio de Obras Públicas, pero es muy difícil pensar en un proyecto urbano integrado. Después hay varios otros problemas que se pueden mencionar, como la gravísima crisis del mundo de la construcción, básicamente la quiebra de empresas vinculadas a la construcción, que hace que encontrar solución a estos problemas sea cada vez más difícil porque contamos con menos herramientas para resolverlas. Yo me atrevería a decir así una cosa muy macro, muy general, que esos probablemente son los problemas principales. Y ahí, para un país como Chile, los desafíos que tenemos en materia de déficit habitacional, en materia de los fenómenos que han ocurrido últimamente, como el estallido y la destrucción de las ciudades, principalmente de los centros, y el paulatino abandono de la funcionalidad del centro, es decir, muchas empresas que abandonan el centro de la ciudad y por tanto eso trae un montón de consecuencias, menos dinamismo, menos comercio, locales cerrados, inseguridad y varias de las cosas que mencionaste, Ricardo. ¿Cuál te parece que es una alternativa o modelo de lugares que lo hacen bien? Porque a veces uno recorre otros países de Latinoamérica incluso, y hay lugares, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, donde las personas que tienen más recursos no necesariamente arrancan de los centros de las ciudades, sino que se quedan en el centro de la ciudad. En Madrid es parecido, también algunos se van lejos, pero varios se quedan en el centro de la ciudad. En Chile, o al menos en Santiago, parecería que eso no es posible, con lo valioso que es que personas de distintos estratos socioeconómicos vivan en el mismo lugar, porque el centro como que democratiza un montón de espacio y de acceso a bienes que son de la ciudad misma. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, eso es clave. Y el centro no es solamente un lugar de la historia, de la identidad, del patrimonio, también es el lugar de la República. Estoy hablando del centro de Santiago particularmente, el lugar de la República, el lugar donde nos encontramos, el lugar donde vemos al otro, porque nuestros barrios son extraordinariamente segregados, pero uno podría esperar que el casco histórico de nuestras ciudades principales, particularmente Santiago, fuera un lugar de encuentro. Cuando está tan deteriorado como está ahora, ese rol también se pierde. Si tú me preguntas a mí hacia la rápida, yo te diría que claro, en general la ciudad europea, nosotros se maneja muy bien, tiene grandes virtudes, la peatonalidad, la prioridad del transporte público, la gran calidad de los espacios verdes y públicos en general, pero uno siempre puede llegar a decir, José Francisco, bueno, es que tienen otro presupuesto, tienen otra historia, tienen otro patrimonio, tienen otras herramientas. Yo, para llevarlo a un escenario mucho más cercano, te diría que el mismo Buenos Aires nos da algunos ejemplos bien notables. En particular, Buenos Aires es una ciudad con muchos problemas, todas las ciudades latinoamericanas los tienen, pero si yo te tuviera que decir algo, yo diría que en primer lugar, lejos, yo tomaría como modelo Buenos Aires esta especie de vida urbana y cultural incombustible, que da lo mismo la situación crítica económica que tenga o política, etcétera. Tú pones un pie en Buenos Aires y una ciudad bullente, casi efervescente de vida urbana y de vida cultural. Y esa es una cuestión que han logrado mantener pese a todo. Uno incluso se pregunta cómo es posible que eso ocurra. Y el otro ejemplo latinoamericano cercano de una recuperación impresionante, desde la ciudad más peligrosa del mundo a una ciudad donde muchos quieren vivir, es Medellín. Se ha transformado, por ejemplo, en la primera capital latinoamericana de nómades digitales. Estos nómades digitales que trabajan desde cualquier parte del mundo, bueno, quieren ir a vivir a Medellín. ¿Y por qué? Porque la han vuelto una ciudad segura, agradable, interesante, mixta socioeconómicamente, que la vuelve un ejemplo, me atrevería a decir yo. De hecho, me ha tocado ir a conocerla, estudiarla, y creo que ahí hay mucho que aprender. Y, entre paréntesis, el haber logrado resolver, o por lo menos paliar de una forma muy significativa, la enorme crisis de seguridad que tenían, que hace que la nuestra se vea pálida al lado de eso. Si ellos pudieron, nosotros también. Claro. Ricardo, precisamente en ese tema del centro, del encuentro, también hay algo que tú mencionas en tu columna que me hace mucho sentido, es cómo finalmente nuestro patrimonio, bien resguardado, bien cuidado, protegido y potenciado, también es un elemento de desarrollo, crecimiento económico, turismo, tremendamente potencial. Entonces, al mismo tiempo que nos descuidamos de eso, finalmente también perdemos en otras áreas que son
muy relevantes, que es que nuestro país sea atractivo de venir a visitar, en el fondo el turismo, y eso genere más empleo, más desarrollo, más oportunidades, economías de repente en lugares que tal vez en algún minuto de la historia han estado perdidos, pero el levantamiento de cierto patrimonio cultural puede ser muy atractivo de venir a visitar. Quería como preguntarte en ese sentido, porque lo pusiste muy desde la perspectiva de México, pero claro, nosotros también tenemos mucho que mostrar en ese sentido si fuéramos más, no sé, potenciáramos un poquito más nuestro patrimonio. Mira, claro, Mara, lo que ocurre con México es que eso ya lo entendieron, ¿te fijas? Entonces, antes de esperar a resolver todos los grandes problemas de seguridad, ¿no es cierto?, de equidad, de pobreza, etcétera, invierten en los barrios patrimoniales, de modo que los turistas lleguen, lo visiten, aún a pesar de que sepan todas las otras cosas que están pasando. Por lo demás tienen seguridad especial en toda esa zona, etcétera, y la verdad, me imagino que habrá casos de turistas, por supuesto que los hay, han aparecido en la noticia, pero la gran mayoría de los turistas que recorren México no tienen ese tipo de problemas. Ahora, hay una frase muy antigua en urbanismo que dice beauty pays, la belleza paga. Es decir, que las inversiones que tú hagas en mejorar la calidad de tus ciudades, en hacerlas más atractivas, en hacerlas más visitables y recorribles, tiene un enorme rédito económico por la vía del turismo, pero también por la vía del agrado de estos espacios urbanos a los cuales incluso nosotros, los habitantes, queremos ir. Yo me atrevería a decir que incluso lo que está ocurriendo hoy día con el centro de nuestras ciudades es gravísimo desde el punto de vista de no solo de la imagen país, sino que también desde una especie como de sentimiento colectivo de un país en crisis. Yo creo que atacar la revitalización de los centros, sobre todo Valparaíso y Santiago, sería una operación clave para devolverle a la población de este país el orgullo, la identidad, el sentido de unidad, el sentido de formar parte de una misma nación. Yo creo que incluso desde el punto de vista como del sentimiento colectivo, es gravísimo tener los centros históricos como los tenemos. Y ahí, Ricardo, a propósito de eso mismo, yo sé que es muy difícil dar recetas porque estos son como fenómenos multicausales, pero a veces pareciera que respecto a los centros de la ciudad y en particular el centro de Santiago, las autoridades que están relacionadas con el tema terminan siendo desbordadas por el desafío, porque la Municipalidad de Santiago, al final, quien tiene la última palabra es el gobierno, porque hay ciertas materias que la municipalidad queda completamente desbordada. ¿Qué habría que hacer para recuperar un centro que está siendo abandonado, que las personas, que se ha producido un éxodo funcional del centro de Santiago, que hay problemas de seguridad y además que existen ciertos fenómenos sociales como el comercio ambulante, ciertas zonas de la misma comuna que tienen que ser administradas por las mismas autoridades y que finalmente termina ocupando todo el tiempo de ellos y no pueden hacerse cargo de una cuestión que quizás tampoco tienen los recursos para hacerlo, porque no hay como asignación de centro histórico, no hay ninguna en particular en la Municipalidad de Santiago? Mira, yo te diría que lo primero que hay que hacer, José Francisco, es ocupar este año y mirar con lupa los programas presidenciales a ver qué tienen que decir al respecto. Porque es evidente que los ciudadanos de a pie, digamos, no tienen grandes herramientas para resolverlo por sí mismos, pero sí tienen un lápiz con el cual van a marcar un voto. Y yo ahí creo que la primera responsabilidad es preguntarse, ¿mi candidato tiene algo que decir con respecto a eso? Y eso creo que es fundamental. Ahora, podríamos pasar mucho rato hablando de cómo se recuperan los centros de las ciudades, pero esto es algo que en general los arquitectos, los urbanistas estudiamos y hay decenas de ejemplos de casos exitosos. En general son proyectos con un liderazgo político muy relevante, es decir, alguien toma este buque y lo lleva adelante, lo lleva a puerto. En general son iniciativas que o dependen de un alcalde muy poderoso, muy potente, que no es el caso nuestro, porque hay que recordar que nuestros alcaldes son comunales y no metropolitanos, y que el que es metropolitano, que es el gobernador, no tiene atribuciones reales para hacer esto. Y si no son liderados por un alcalde muy poderoso y muy potente, son liderados más bien desde el gobierno central, incluso desde la presidencia. Yo te diría que por ahí va la clave. Después hay otras miles de herramientas que te podría mencionar, todas relevantes y todas importantes, pero yo creo que lo primero que te mencioné es decir,
la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como ciudadano en velar que la persona que elijamos a fin de año sea alguien que de verdad puede hacer algo con respecto a los centros históricos es muy importante. Bueno, interesante conversación junto a Ricardo Abuabad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de conversar de este tipo de cosas. Sí, muy interesante. Nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura. Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 90.